Buenas tardes, niños. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, economista. Álava, Presente. Álvarez, Presente, Álvarez. Álvarez, Elías, Presente. Álvarez, Diego, Presente. Anzules, Asensio, Presente. Baidal, Carranza, Presente. Cayetano, Presente, ingeniero. Alén, Presente. Joes, Buenas tardes. Cornejo, Presente. Oroso, Presente, profe. El Valle, Buenas tardes, presente. Franco, Presente. Gómez, Presente. Isa, Lanis, Presente. León, Yiwin, Lucas, Presente, ingeniero. Macas, Presente, ingeniero. Matute, Buenas tardes. Méndez, Presente, ingeniero. Montaño, Presente, ingeniero Montaño. Area, Presente. Orellana, Presente. Palma, Presente. Paredes, Presente, Paredes. Once, Quinde, Presente, Kinde. Itio, Presente. Robles, Presente. Rodríguez, Luis. Presente. ¿Por qué pone esa música viva? Profe, Ponce presente, no valía mi audio. Viva, ¿por qué pone esa música? Yo no fui, profesor. No tengo ninguna música. Ah, ya, pensé que era la diva que estaba ya en fiesta de Daule. No, por acá está todo apagado. Bien, Yamile Rodríguez, esa es la diva. Sebechay Luis, Suárez, Vázquez, Presente, economista. Buenas tardes. Vera, buenas tardes. Presente, ingeniero Gravelino. Rivas, Presente. Yagual, Presente. ¿quién no fue nombrado? Todos fueron nombrados, bien. Listo. Secretaria. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué grupo nos puso? Discúlpeme, ¿qué pasó? ¿Qué grupo nos has puesto? Discúlpeme, es que no lo puedo escuchar, es que están aquí bañando mi ñaño y están haciendo un poquito de ruido. ¿Qué grupo nos has puesto? Tenemos un grupo nuevo que es el grupo 8, de ahí todos los grupos han expuesto. Ya grupo al frente para exponer. Compartan pantalla, por favor, grupo 8. Vamos, grupo 8.
Vamos, niños, por favor. Vamos, grupo 8, ¿qué pasó? Secretaria, ¿quiénes son el grupo 8 que no responden? Buenas tardes, ingeniero. Yo pertenezco al compañero Dani, creo que nosotros pensábamos nosotros porque ayer recién nos formamos al grupo. O sea, conclusión, no tienen nada. Te diría que no, porque yo desde la primera clase que no pude ingresar por falla del sistema y eso del cambio de link, yo nunca pude ingresar y ya los grupos en la primera clase ya habían estado y desde ahí yo me quedé casi al final. Listo, listo. Arrancamos una nueva ronda. Grupo 1 al frente. Secretaria, ¿quiénes son grupo 1? Ya ahí le digo. Del grupo 1 son Franco Teresa Ábalos, Chalén Muñoz Luis, Asensio Castro Lisset, Rodríguez Vera Rudy y Abdul Israel Robles. Ah, está la diva ahí. A ver, ese grupo. ¿Cómo es economista? Dele. Ya. Economista, ¿me podría aceptar en otra cuenta para yo poder compartir las diapositivas que me Ingrese con la cuenta. tengo conectarme a dos dispositivos? Se quedó. Eso es lo que pasa conmigo. Vamos, niños. Economista, ya, ahí sí puedo hablar. ¿Me puedo aceptar desde otro dispositivo para poder mostrar las diapositivas? Porque Está me mandando conecto desde... si tú no está ingresando. Ya.
Estamos hablando mucho este grupo, por favor. Vamos, grupo 1. La ley de Murphy, profe. Pero ya va a entrar el Zoom. ¿Hasta qué hora esperamos al grupo 1? Ya, profe, ya ahorita voy a compartir las diapositivas.
Por favor, está demorando mucho, estudiante. Solamente economista, mi conexión es muy lenta. Ya. Buenas tardes, economista. Disculpe la demora. Mi nombre es Abdul Robles y soy parte del grupo 1. Y nuestro tema de exposición Dele. ya. Contextos históricos de su surgimiento, de los derechos y la relación entre el individuo, la sociedad y el poder político. Los integrantes son Asensio Castro Lisset Llanela, Chalén Muñoz Luis Antonio, Franco Ávalo Teresa Gardenia, mi persona, y Rodríguez Vera Rudy Yamilek. Las generaciones y los derechos. En el año de 1776, los fundadores de Norteamérica describieron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que los hombres nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. Esta declaración estuvo impregnada de pragmatismo. Fueron concebidos para ser invocados ante los tribunales por los ciudadanos lesionados en su derecho de Virginia y Massachusetts. En cambio, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de París, en 1789, tuvo su particular trascendencia en el mundo entero, pues era una declaración para todos los hombres y ciudadanos del mundo, y
Me parece justa medida porque nosotros nacemos libres y no podemos ser sometidos ni esclavizados ni ese tipo de cosas. Los derechos de la primera generación. Las colonias inglesas de América del Norte y la declaración de su independencia. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y concibieron en sus conjuntos los denominados derechos de la primera generación. Siempre derechos del hombre, con toda la carga histórica y temporal. A esta generación de derechos se insertan los derechos políticos, como el derecho de sufragio restringir al comienzo, pero con aperturas posteriores que dieron lugar al sufragio universal y al voto femenino, que fue uno de los cambios más importantes, ya que fue una revolución eso de que las mujeres pudieran votar. Derechos de segunda generación. En virtud del transcurso del tiempo, hubo la necesidad de reafirmar estos derechos y crear otros. Esta tendencia tomó fuerza en nuestra América Latina con la Constitución en México de 1917, seguida de la alemana de Weimar en 1919. Este proceso tuvo como antecedente el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en los campos de lo social, económico y cultural. Derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación comprenden todos aquellos derechos de carácter colectivo y difuso que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y tienen que ver con el desarrollo de la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del patrimonio cultural, con el consumo. A continuación, mi compañero. Una nueva generación. Antonio Enrique Pérez Luño afirma que al respecto que existe un proceso de expansión de los derechos humanos, aunque no se trate, por cierto, de un proceso crónico y lineal, y por lo tanto la aparición de nuevas generaciones de los derechos no implica la sustitución global de un catálogo de derechos por otro. La siguiente, por favor. Derecho y relación entre individuo, sociedad y poder político. ¿Qué son los derechos primero? Los derechos son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con un objetivo para alcanzar el bien común, que es igualdad. La igualdad del ser humano es aquella que tiene que ser reconocido como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional. Compañero, deje la otra. Y mi demás compañero. Buenas. Buenas tardes, economista. Derechos y grupos desplazados, refugiados, disidentes políticos. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, estos principios no siempre han podido aplicarse, ya que hay grupos humanos que están por encima de otros, o sea, menosprecian a los demás, se sienten superior. Ya, los factores que lo diferencian son la situación económica, política, social, cultural, condición migratoria. Y estos factores han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Desplazados. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en seguros, lo que hace que busquen otro lugar donde vivir con tranquilidad. Refugiados. Cruzan la frontera porque temen por su vida del país, que a su criterio no le brindan la protección necesaria ante la existencia de amenazas y riesgos a su integridad y buscan protección en países vecinos. Gracias.
Muy bien, terminó el grupo 1. Sí, profe. Vamos con el grupo 2, por favor. Secretaria, ¿quiénes son grupo 2? Ahí está el grupo 2. Muy bien, dele. Buenas tardes, economista. Somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre el tema generaciones de derechos, contextos históricos de surgimiento, derechos y relaciones de individuos, poder social y político. Integrantes somos Álvarez Morán Diego, mi persona, Vera Avelino Jordi, Córdoba William y Cayetano Borbor Frickson. A continuación le van a explicar sobre el tema. Las generaciones de derechos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes, muchos antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a lo que se le suele denominar las 3 generaciones de los derechos humanos. El siguiente diapositivo. La generación de derechos está conformada por 3 generaciones. La primera, que se dio en el siglo XVIII y XIX. El tipo de derechos eran civiles y políticos, y el valor que defendían era la libertad. La función principal en esta primera generación era limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos. Aquí unos ejemplos. En los derechos civiles hubo derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. En los derechos políticos, derecho al voto, a la asociación y a la huelga. En la segunda generación, la época de aceptación fue en el siglo XIX y XX. Los tipos de derechos eran económicos, sociales y culturales. El valor que defendían era la igualdad. La función principal era garantizar unas condiciones de vida dignas para todos. El ejemplo del derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. En la tercera generación está del siglo XX al XXI. Los tipos de derechos eran la justicia, paz y solidaridad. El valor que defiende esta generación es la solidaridad. La función principal es promover relaciones pacíficas y constructivas. El ejemplo de derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y el desarrollo. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes con todos, disculpen. Les voy a hablar sobre las 4 generaciones de los derechos humanos. Y la primera generación fue en la Resolución Francesa en el siglo XVIII a.C. Y tenemos como derecho a respetar. Es un fundamentales del hombre, la vida, la libertad y la igualdad, sin distinciones de raza, color, religión y posición social o económica. También tenemos derechos civiles. El derecho civil al reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho a tener un nombre, un domicilio y estado civil, etc. Tenemos libertad fundamental. Libertad de tránsito, poder circular libremente por el país. Libertad de reunión y asociación. Puedo reunirme con mis vecinos logrando mejoras para la comunidad. También tenemos derechos políticos. Derecho a ser electo. Puede ocupar un cargo de elección popular en mi país. Y por último tenemos derecho al voto, que es bien fundamental que se da en el país, que es el voto secreto de forma libre y directa. La segunda generación
fue en la época moderna, en el siglo XVIII. Fue en la Resolución Industrial de México, en la Constitución de 1917. Los derechos colectivos, mejoras condiciones de vida. Tenemos como derecho económico, mantener un nivel de vida adecuado, nivel de vida en salud, en familia, la alimentación, vestido, la vivienda, asistencia médica y los servicios sociales. Derecho a un salario justo. También tenemos derecho social, mejoras condiciones de vida, libertad de asociaciones, organización laboral y derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Y por último tenemos derechos culturales. Son derechos de ir al museo, ruinas arqueológicas, senderos ecológicos y parques que hacen parte del patrimonio cultural. También tenemos la tercera generación. Fue en el siglo XX, la época actual. Derecho de colaboración entre naciones y derecho de los pueblos y la solidaridad. Como derecho tenemos a la paz, derecho civil y político. Hay otro derecho que es el de desarrollo. Encontramos lo económico, lo social y lo cultural. Derecho de los pueblos, la independencia económica y política. Y también el patrimonio común de la humanidad. Y por último tenemos el derecho al ambiente. Es la cooperación entre los pueblos, naciones y el Estado, a las coexistencias pacíficas, a la cooperación internacional y regional, justicia social y internacional, al uso de los avances de la ciencia y tecnología, al uso del medio ambiente. Y por último tenemos la cuarta generación, que es la actual, la sociedad de la información y del conocimiento, derechos humanos a la sociedad. Se trata de la tecnología como condiciones esenciales para la ciencia y del ser humano. Y el primer derecho es el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Son medios de comunicaciones que se dan a diario, llegan en todas partes, los mensajes, y cada vez son asequibles para la comunidad. También tenemos la tecnología y el poder. Es el uso de las nuevas tecnologías, se maneja el poder mundial. Existen mecanismos de ataques cibernéticos para robar información que son los hackers. Y por último tenemos derecho a libertad de expresión, libertad de pensamiento en todas sus expresiones, libertad de buscar y recibir información, y lo encontramos en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos Humanos. También tenemos libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de investigar y recibir información, y lo encontramos en el artículo 19. Libertad de opinión y difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresiones. Gracias. Derecho y relación entre individuos, sociedad y poder político. ¿Qué son los derechos? Son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común. La igualdad. La igualdad del ser humano es aquella a ser reconocidos como iguales ante cualquier ley, de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional. Siguiente. La libertad. Es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios o voluntad y razón. Siguiente. Y por último tenemos la dignidad humana, que la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano
de ser representado y valorado como el ser individual y social, como con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser una persona. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Aristóteles, filósofo griego, concibe al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales al que lo de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar. También define como el ser humano como un animal social, un ser gregario o de manada como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación que surge naturalmente. La unión de familias da origen a los clanes, que son formas de organización social más amplias que crean normas para convivir así en las sociedades. Los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros. También crean relaciones de producción con base en la división del trabajo. También le voy a hablar sobre los derechos y grupos de desplazados, refugiados, disidentes políticos. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, esto al principio no ha podido aplicarse a lo largo de la historia porque existen relaciones de poder entre grupos y sociedades que han determinado que unos grupos humanos se ubican sobre otros a través de diversos factores de diferenciación, ya sea de situación económica, social, cultural, política, ideológica o religiosa, también de condición migratoria. Estos factores han creado sistemas de privilegio para unos y de exclusión para otros. A continuación, el siguiente compañero. Bueno, siguiendo el tema de mi compañero de derecho, pero sigue la parte de dice donde, pero a veces ocurre que estos otros sucesos característicos por la ausencia del respeto a la opinión diferente y tolerancia se radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio político y por ende búsqueda de refugio. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en inseguros e invivibles por los niveles de violencia y de amenaza de la vida. Lo que se hace en estos pueblos enteros buscan la forma forzada de nuevos espacios para ausentar sus viviendas y garantizar sus vidas. Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país, que a su criterio no les brinda la protección necesaria ante la existencia de amenazas y riesgos a su integridad, y buscan protección en países vecinos. Gracias. Bien, grupo 3. Un momento, por favor.
Por favor, grupo 3, apúrese. Ya, buenas tardes, ingeniero. El tema que nos ha tocado exponer son generaciones de los derechos, contexto histórico y su surgimiento. El otro tema son derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. Los autores o integrantes de este grupo son Orellana, Carranza, Quinde, Lucas y Corroso. Siguiente diapositiva, compañera. Compañera. Bueno, no pueden pasar la diapositiva, creo. En el año 1776, el cual los fundadores de Norteamérica escribieron la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, dijeron que los hombres nacen con libertad e igualdad de dignidad en derecho. En cambio, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de París de 1789 tuvo su particular trascendencia en el mundo entero. Bueno, con pasar el tiempo, algunos de los derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de una larga lucha de la sociedad. Por este motivo, los derechos se clasifican en grupos, como los podrá exponer el siguiente compañero. Gracias. Bien, como acaba de mencionar mi compañero, podemos clasificar los derechos en grupos. Esto se lo suele denominar las 3 generaciones de los derechos humanos. Como primero tenemos los derechos de la primera generación. Las colonias inglesas de América del Norte, la declaración de su independencia, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, concibieron en sus conjuntos los denominados derechos de la primera generación. Siempre derechos del hombre con toda la carga histórica y temporal. Bien, estos derechos comenzaron a emerger como una teoría la cual se basa sobre todo en consideraciones políticas. Estos formaron lo que es parte del catálogo de derechos civiles que tratan de garantizar la libertad de las personas, y su función principal básicamente consiste en limitar lo que es la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar lo que es la participación de todos en el asunto público, entre los que se destacan el derecho a la libertad personal, el derecho de expresarse libremente, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, entre muchos otros que están incluidos en lo que es la primera generación. En esta generación en esta generación de derechos también se le insertaron lo que son los derechos políticos fundamentales, que son el derecho al voto y el derecho a la huelga. A continuación mi compañero va a explicar lo que es los derechos de la segunda generación. Derechos de segunda generación. Hubo la necesidad de crear nuevos grupos de derechos. Esta tendencia tomó fuerza en América Latina con la Constitución de México, 1917, seguida de la alemana, en 1919. Este proceso tuvo antecedente el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo social, económico y cultural. Estos derechos recogen lo económico, social y cultural. Fueron incorporándose poco a poco a la legislación, fomentando la igualdad real entre las personas y ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Esta generación trata de promover la acción del Estado para garantizar el acceso a todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. A continuación, bueno, yo les voy a hablar sobre el tercer derecho de la generación. La Carta de 1948 tiene un carácter universal. Además, los países que participaron en este proceso rápidamente se dieron cuenta de que la declaración no evitaba por sí sola la violación de los derechos humanos en el mundo, que era necesario trabajar en estrategias concretas. Por ejemplo, en la década de los 80 surgieron las primeras reivindicaciones del cuidado del medio ambiente, una cuestión en la que hasta el momento pocos habían reparado, a pesar de que estaba sugerido previamente en el artículo 25 de la Carta original, que habla sobre la salud. Sin lugar a duda, esta corriente degeneracional de derechos seguirá en su proceso de evolución. En efecto, un proceso de extinción de derechos humanos, aunque no se trate de hecho de un proceso meramente cronológico lineal, y que por consiguiente
La aparición de novedades de generaciones de derechos no involucra la sustitución universal de un catálogo de derechos por otro. Bueno, esto quiere decir que en ese año ellos ya tenían preparado, pero se dieron cuenta que en esos derechos, como quien dice, había corrupción o plagio, pero ellos tenían que hacer estrategias para, para volver reivindicarse para mejorar esos derechos. Por ejemplo, como lo fue en el año de los 80 con el medio ambiente. Bueno, eso del medio ambiente se sigue viendo porque hay muchas cosas que no se cumplen todavía y otras que sí se cumplen. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar hoy día sobre los derechos y la relación entre el individuo, sociedad y el poder político. Como ya conocemos, tenemos tres generaciones de derechos que se encargan de defender diferentes criterios. Uno de ellos defiende la libertad, otro defiende la igualdad y otro la solidaridad. Bueno, hemos visto que cada una de estas tres etapas de las generaciones de derechos se ajustan más bien a la situación que ha marcado históricamente cada etapa. Por ejemplo, tenemos en la última generación, que es la tercera generación, tenemos los cuidados de derechos al medio ambiente, porque todos merecemos tener un medio ambiente sano, sobre todo para las próximas generaciones. Ahora, entrando ya a lo que es el individuo, sociedad y el poder político, nos encontramos con algo que dijo Aristóteles, que es un filósofo griego bastante famoso. Él dijo que el ser humano es un animal racional que por lo general siempre busca la justicia. Entonces, al ser un animal racional, siempre busca estar rodeado o vivir en conjunto. Por eso es que las personas siempre suelen vivir en lugares bastante poblados, y esto es lo que ha ayudado a la sociedad a desarrollarse en lo que es la división de la carga de trabajo, para poder trabajar de mejor manera y poder conseguir algunos cometidos que se han propuesto a lo largo de la historia. Ahora tenemos una relación bastante curiosa dentro de lo que es el individuo, la sociedad y el poder político y los derechos. Porque sí es verdad que los derechos han sido establecidos, y muchos países que dicen acogerse a los derechos humanos y respetarlos a su cabalidad, a veces no es el poder o el Estado el que se encarga de respetarlo, sino que también es la misma sociedad. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en sociedades asiáticas, hace poco hubo un ejemplo de una profesora proveniente de Sri Lanka que quiso ser profesora de inglés en Japón y lamentablemente falleció digamos que tenían un lugar de reclusión para las personas que ya no tenían la visa. Falleció ahí. Están investigando bastante a las personas que se encargan de inmigración en Japón, porque dicen que tienen demasiado poder y ya han muerto algunos inmigrantes ahí. Entonces, lo que dicen también es que no se les da cabida para que las personas que sean extranjeras puedan subir en lo que es el campo laboral o puedan mejorar otro tipo de relaciones. Bueno, esto no quiere decir que tal vez ese país se ha cerrado con los turistas o con los inmigrantes, ya que esta es una situación que encontramos alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, los derechos humanos, como ya sabemos, se encargan de defender la dignidad humana, pero la sociedad a veces no los cumple y es la misma que ejerce una corrupción o violencia a los derechos humanos. Ahora, con el poder político tenemos que el Estado es el que se debe encargar de garantizar los derechos humanos, y como ya habíamos hablado en clases anteriores, los derechos humanos tienen una sola interpretación que no debe ser usada para violentar o poner a un grupo de personas por encima de otros. Sin embargo, hemos podido darnos cuenta que las personas han sido, digamos que hay personas que han sido puestas por encima de otras por diferentes factores, o grupos que se han levantado en contra de otros por diferentes causas. Por ejemplo, la ideología, lo que es la religión, el estado migratorio, inclusive el estado civil podría darse de esa manera, porque hay algunos países en los que está mal visto una madre soltera, está muy mal visto. Entonces ahí vemos cómo se manifiesta el ser humano tal vez al intentar humillar a esa persona. Bueno, entonces también encontramos aquí lo que son los grupos políticos, los grupos de poder político. Han habido muchas veces personas que dicen que están en este tipo de puestos y luego rendigan a estos tipos de grupos políticos y se encargan de ser vedores, estando desde el puesto de la sociedad civil, criticando y
filtrándose entre información de los funcionarios y cierto poder político, para poder, por diferentes factores, puede ser de pronto que quieran unirse a otro bando político, a otro grupo político, o también puede ser muchas veces porque tal vez no consiguieron lo que quieran en ese lugar. Ya, entonces, esta es la relación esta es la relación que tiene el individuo y la sociedad del poder político con lo que son los derechos humanos. Muchas gracias. Listo, niños. Vamos a ver el resumen. Bien, más que un resumen, vamos a hacer hincapié en dos aspectos fundamentales que no se topó en los derechos humanos. Ya hemos visto, obviamente, sobre la primera generación, segunda generación, tercera generación, pero no hemos destacado, y lo vamos a hacer en este momento, los desafíos de derechos humanos. ¿Qué significa un desafío? Es algo que se va a buscar, ¿no? Ya están dados los derechos humanos, los conocemos, pero el contexto y la aplicación son un desafío. Hablamos del derecho a la vida, sí, correcto, pero ¿cuánto se respeta eso? Derecho a la seguridad, sí, claro, pero ¿cuánto se aplica? ¿Cuánto se respeta? Derecho a salud, educación, sí, pero no se da. Se da a medias. En países como los nuestros, en donde los gobiernos neoliberales no invierten en salud, no invierten en educación, no hay medicina en los hospitales. Ahora mismo en la pandemia, no se regaló internet a la gente pobre y muchos no pudieron ingresar a la parte de la educación, no pudieron educarse de manera virtual porque no tenían internet o no tenían un dispositivo para poder ingresar. Y el gobierno, un gobierno consciente, le hubiera regalado tablets, le hubiera regalado laptops, más que nada en la parte rural, para que ellos puedan ingresar junto con internet gratuito. Pero eso no se da, no se dio porque eso es gasto público. Y ellos prefieren pagar de lo externo para otras cosas, pero no pagar, no gastar en la educación. Entonces, ese derecho que, entre comillas, está garantizado en la Constitución del derecho a la salud y educación, no se cumple a cabalidad. Entonces, es un desafío. Vamos a ir en orden los desafíos. Dice, la pobreza y la desigualdad mundiales. Sí, precisamente mientras se siga dando modelos neoliberales, la diferencia entre pobres y ricos aumentará. La desigualdad. ¿Por qué se da esta desigualdad? Bueno, cuando gobiernan los ricos, ellos van a buscar beneficiar a ellos en perjuicio de los pobres. Es lamentable, pero sí se da. En esos modelos, mientras haya más ricos, habrá más pobres también. O sea, buscan aumentar las desigualdades. ¿Cómo se reducen desigualdades? Pues cobrando el impuesto a los ricos. Esa es una forma de reducir desigualdad. Garantizar educación y salud es otra forma. Hacer obras para el pueblo es otra forma. 2. Discriminación. Pese a que se dicen o se garantizan los derechos humanos a la no discriminación, a la igualdad, todavía tenemos discriminación. Discriminación no solamente en las leyes, también en nosotros mismos, en los trabajos. Se discrimina por sexo, hombre o mujer, la mujer por no gana poco o gana menos que el hombre, cuando deberían ganar igual. Discriminación por raza, por condición social. Todavía se da discriminación, pese a que está garantizado los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad ante todos. 3. Los conflictos armados y la violencia. Todavía hasta en nuestros días se dan, aunque se creó la ONU en 1948, para que precisan, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y la Declaración de Derechos Humanos en 1948, sigue habiendo guerras y conflictos y violencia. 4. Impunidad. La impunidad, la corrupción, no solamente el problema es la corrupción, el problema es la impunidad. El gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno, se habló de muchos casos de corrupción. Vaya usted a preguntar cuántos de esos casos están presos, cuántos de esos casos llegaron a sentencia. Hay mucha impunidad. Solamente políticamente se hace oposición política. La carencia democrática y 6. La debilidad en las instituciones. Democracia no es solamente votar,
también significa respetar las instituciones y que tengamos instituciones fuertes. El año pasado, no, en este año hubo una pelea entre el Consejo Nacional Electoral y la justicia, en el caso Yunda. Lamentablemente se pusieron en contra y no llegaron a un acuerdo. Y eso demuestra una debilidad en la institución. Eso por ese lado. Antes de seguir, déjenme ponerle silencio porque alguien me prendió el micrófono. Ahí ya está en silencio. Otra vez. Bien, por otro aspecto, otro desafío, la implementación. ¿Cómo se implementan los derechos humanos? Hay una brecha del conocimiento. ¿Qué es la brecha de conocimiento? Es una distancia entre los países que tienen conocimiento y los que no tenemos. Y eso es culpa de nosotros mismos. Por ejemplo, Yachay era un proyecto que apuntaba en el gobierno de Correa a que haya investigación y exista conocimiento en Ecuador. Vino el gobierno de Lenín Moreno y lo dejó solo ese proyecto, lo dejó abandonado, y el gobierno actual también. Porque como son de tendencias distintas, Lenín Moreno neoliberal, Lazo neoliberal, perdón, no siguen los proyectos, lo dejan abandonado. La Refinería del Pacífico, un buen proyecto que generaría miles de plazas de empleo, pero como lo hizo otro gobierno, no lo sigue. Han pasado 4 años, 7 meses y no siguen ese proyecto. Y lo peor es que la sociedad no exigimos que sigan con ese proyecto. Y se pierden proyectos muy buenos solamente porque cambia el bando político. 2, la brecha de la capacidad. La brecha de la capacidad o de personal o tener personal capacitado. Entre estar muy capacitado y poco capacitado. Mientras más grande es esa brecha, simplemente aumenta problemas laborales. Problemas de productividad también. Y por último, la brecha de la seguridad. La diferencia entre países con poca seguridad o muy seguros contra países con poca seguridad. La delincuencia ha aumentado cualquier cantidad en nuestro país y se puede decir que hemos aumentado esa brecha de ser un país hace unos 5 o 6 años un poco más seguro, hemos pasado a ser un país muy inseguro. Hasta ahí los desafíos en los derechos humanos. ¿Alguna pregunta? Preguntas, niños, por favor. Para la materia. Profe, ¿es considerado un derecho de tercera generación, por ejemplo, que en cada estación de los autobuses o en ciertos puntos hay una red abierta de internet? Ese es un derecho, ¿verdad? Es un derecho informático. Es la cuarta generación. Sí, de hecho el internet ya se considera un bien importante, un bien básico en la población. Hace unos 20 años obviamente el internet no existía. Entonces tú decías, bueno, es que debe haber un servicio básico, luz, electricidad, vivienda, salud. Pero ahora internet, más que nada ahora que hemos estado en pandemia, es un bien sumamente importante que el Estado debió garantizarlo. Sin embargo, no se lo garantizó. El Estado debió haber dado, bueno, no creo que sea dable dar tarjetas, pero sí debió haber dado puntos de internet, de Wi-Fi, así como hay los del municipio. Así debió haber instalado el Estado para garantizar que los estudiantes puedan, más que nada en la parte rural. Yo vi ejemplos y videos de noticias donde los chicos no llegaban y tenían que ir hasta treparse en árboles para llegar a coger internet para poder conectarse en las escuelas. Imagínense. Entonces, yo creo que el Estado falló. El Estado debió, y culpo directamente a Lenín Moreno y al actual, porque ellos debieron invertir en educación. Debieron dar laptops, o debieron poner centros. Imagínense, han pasado 2 años ya casi, y no han puesto un solo centro de atención en computadora para que los chicos vayan a coger internet. No han puesto. No han regalado una tablet, no han regalado una computadora o una laptop. Entonces muchos estudiantes no pudieron conectarse. Pero lamentablemente nadie le reclama eso. Lenín Moreno se fue sin que nadie le reclame. Al presidente actual nadie le reclama, la prensa no le reclama. Ustedes se imaginan si el presidente actual o Lenín Moreno fuera socialista, ¿cómo estuviera la prensa reclamando?
ay, que es culpa del gobierno que la gente no se haya educado. Sin embargo, el gobierno no hizo nada, no invirtió. Entonces, el contexto de aplicación de la salud, de la educación, sí, claro, educación gratuita, es un derecho humano. Sí, pero ¿cómo se aplica? No se aplica. Porque falta, hay mucha pobreza y hay situaciones en donde no llega el internet y que debería llegar. Y es el Estado que lo tiene que hacer, no lo va a hacer un colegio, no lo va a hacer una escuela, tiene que hacerlo el Estado como tal. Los que sí pudieron pagar, los que sí tienen ingresos o estaban en escuelas privadas, sí se pudieron conectar y hasta cierto punto han seguido en sus estudios. Pero los pobres, la gente que no pudo, más que nada en la parte rural, son la gente afectada en estos 2 años en la parte de la educación. ¿Alguna otra pregunta? Y lo peor de todo es que no reclamamos. No reclamamos. Pensamos que está bien. Nos suben el sueldo básico $25 y hay gente que aplaude. Como que fuera una gran cosa. Sin embargo, no hay medicina en los hospitales y no hay educación gratuita para el pueblo. Porque no hay internet, no se pueden conectar. Pero eso no se reclama, no se visibiliza. Entonces, está mal. En otros países, hasta se le regaló kit de comida a la gente para que no salga a las calles. Países como China, le llevaban a los barrios comida para que no salgan a exponerse. Pero eso es gasto público. Aquí se satanizó, se sataniza mucho el gasto público. Ah, que el gasto público es malo. El gasto público se paga por impuestos. ¿Y a quiénes son los que no les gusta pagar impuestos? A la gente pudiente. Entonces, por eso siempre atacarán gasto público. Y dirán que es despilfarro todo el gasto en educación, gasto en escuela. Gasto. ¿Ustedes han visto en estos 4 años, 7 meses una escuela nueva? Por ningún lado. Un hospital nuevo, por ningún lado. Una carretera nueva, por ningún lado. Entonces hay muchas cosas que no le exigimos a las autoridades o que la prensa no le exige. Como la prensa no le exige, nosotros no decimos nada. La gente no dice nada, piensa que está normal. Es normal que no haya eso. Es normal que no haya internet. La prensa le dice, ay, pobrecitos, que no hay internet, que tienen que caminar 2 kilómetros para llegar a internet. Claro, eso lo dice. ¿Y por qué no lo dice que el gobierno, por qué no le puso internet? O el municipio. Eso no dice, es que en eso se queda. Porque es responsabilidad del gobierno dar salud gratuita, dar educación gratuita. Veamos otra pregunta. Ingeniero, una pregunta. Pero a veces no darle todo al ser humano no lo vuelve una persona vaga, o sea, que quiere solamente recibir y recibir. Claro, por supuesto, pero eso es para el vago, pero un niño que no se puede educar, ¿por qué va a ser vago? No, pues ahí cambia la situación, pero es que hay mucha gente que si le da todo, pues va a estar con que no, que yo tengo el derecho y cosas así. Y se vuelve vago, digo yo, pero cuando es un joven pequeño o un estudiante, ahí afecta bastante. Eso es el lavado de mente que que hizo la prensa. Es que al ecuatoriano no le gusta nada regalado. Discúlpenme. Si a mí me dan educación gratuita y salud gratuita, tiene que darlo el Estado. Yo no le estoy pidiendo que a mí me compre ropa el Estado. No le estoy pidiendo que me compre un carro. No le estoy pidiendo que me regale una gorra, una camisa de Barcelona. Le estoy pidiendo salud, educación. La salud es gratuita, debe darme medicina. Y educación debe darme los medios para la educación. Y no es que le estoy pidiendo internet para ver YouTube. Le estoy pidiendo internet para tener acceso a las clases virtuales. O sea, no me está regalando algo suntuario, me está regalando algo básico. Y eso es lo que se trata de manipular a la gente que piense, es que no está bien que regalen porque se vuelven vagos. ¿Quién se va a volver vago con internet? Si tiene que estudiar. Si estuviéramos en presencial, ahí podríamos decir, bueno, estamos en presencial, van a ir a los hospitales, van a ir, perdón, a las clases. ¿Para qué el internet? Pero aún así, por ejemplo, en presencial, en la facultad, nosotros tenemos internet gratuito. Y usted podía salir con su tablet o con su celular e investigar. O sea, ya depende quién
lo administre. Usted lo puede coger para ver el video, para ver música, pero ya es su responsabilidad. Pero la universidad cumple con darle internet en el campus. Y los profesores cumplimos con mandarle tareas para que investiguen. Porque si no, la universidad no le da el internet, ¿usted qué va a decir? Pero es que no tengo, es que yo soy pobre, ¿dónde voy? O sea, la universidad, y en este caso el Estado, tiene que ayudarlo y garantizarlo. En las universidades privadas hay internet gratuito. Y ahí no te dicen, ah, es que me genera, crea vagos. O sea, cuando a alguien que tiene plata le dan algo, no pasa nada. Pero si alguien no tiene plata, es pobre, ah, es si lo creas vago. Entonces, toda la gente que está en la católica, en la salesiana, que tiene internet gratuito, estamos creando vagos porque le estamos dando internet gratuito. El municipio que pone ahí en las paradas, creo que tienen las paradas de Metrovía, creo que hay internet. También está creando vagos porque está dando internet gratuito. O sea, hay que analizar un poco y tratar de no dejar que nos manipulen en decirnos que darle a un pobre algo es crear vago. El municipio, por ejemplo, regala y lo hacen, y muy bien que lo haga, y el municipio no es socialista, el municipio es de derecha. Ellos regalan kit de comida. No sé si han ido a sus casas. Y está bien. Está creando vagos el municipio. ¿Por qué si lo hace alguien de izquierda está mal? ¿Y por qué si lo hace alguien de derecha está bien? O sea, por favor, o sea, hay que ver que la gente no es vaga per se. Hay vagos ricos. Hay vagos pobres. Hay gente pobre muy trabajadora. Y hay gente rica muy trabajadora. O sea, discriminar de ese modo, de decir que, es que porque eres vago, porque te estamos regalando, estamos generando vagos. Eso no es así. Estamos dando la oportunidad a gente que no tuvo oportunidad que pueda salir adelante. Ustedes se imaginan todos esos chicos que no estudiaron, tanto que nos quedamos de la delincuencia. ¿Usted cree que los delincuentes son delincuentes porque sí, per se, porque les gusta? Porque algunos puede ser porque se dañaron, otros por la falta de oportunidades que no tuvieron, por la falta de educación que no tuvieron. Pero nos quedamos en muchas cosas, pero no analizamos lo de fondo, nos quedamos en la parte superflua de decir, y no digo que esté mal usted, le estoy diciendo que el concepto como tal no es el adecuado. El concepto adecuado es si estoy dando salud, si estoy dando educación gratuita, que es un derecho universal, pues tengo que dar las garantías y la forma que lleguen. En la parte presencial no tenía lógica regalarle una tablet o regalarle una computadora. Pero ahorita sí, pues, porque estamos en pandemia, no están saliendo, no hay presencialidad, todo es virtual. ¿Y cómo un pobre va a poder llegar a una aula virtual si no tiene computadora? Y yo me acuerdo que vi reportajes de a veces hasta un celular para 2 o 3 niños, para las clases. Imagínense. O sea, era necesario que el Estado invierte y que dé tablet o que dé celulares o que dé, bueno, celulares más caros, pero una tablet más barata, tablet o que dé laptops pequeñas, notebook, para que los chicos estudien. Claro que era necesario. Era necesario. Sin embargo, no se hizo. Y no estaba creando vagos, estaba creando gente que logre estudiar, niños que puedan estudiar. El municipio mismo regalaba laptops antes de pandemia. Entonces, también el municipio generó vagos. Entonces, hay que quitarse eso porque yo sé que la prensa lo dijo. Es que no, que generan vagos, generan vagos. Vago se quiere hacer el que es vago, el que quiere. Si a ti te dan un bono solidario, habrá gente que lo necesite, que lo use, que le dé un desayuno a sus hijos para que puedan ir a la escuela o para el pasaje. Y habrá por ahí 1, 2, 3 vagos. Pero no porque 1 o 2, 3 vagos, ya yo voy a quitar el bono. Y aparte que miren que ese bono, tanto que se quejaban ese bono hace 5 años, han pasado 4 años, 7 meses y el bono no lo han quitado. Y han llegado gobiernos de derecha, que son los que más se quejan de ese bono. Y sin embargo, el bono se mantiene. Porque el bono es necesario por toda la injusticia social que ha existido. Y el bono fue creado en el año 2000 por Yamil Maguad, gobierno de derecha. No fue creado por un gobierno socialista. Entonces, ese bono ha creado vagos desde el 2000 hasta ahora, 21 años de vagos.
Entonces, tratemos de no generalizar, porque esa es una forma de discriminar. Pensar que el pobre es vago es una forma de discrimen social. O sea, yo veo gente que hasta trabaja en la chamba, de chambero, y es respetable porque no está vagando, está trabajando. Está haciendo una actividad económica para poder subsistir. No sé, si usted conoce vagos o hay gente vaga, bueno, tiene que haber. Pero también hay gente vaga en clase media, hay gente vaga en clase alta. O sea, hay de todo. No es por la condición social o no es por ser pobre. Hay gente pobre y yo conozco gente pobre. De hecho, yo cuando comencé, yo era pobre, o sea, no. Ingeniero, yo no lo decía por condición social ni discriminación, sino que a veces eso atrae, como en la actualidad existe gente que se droga, pues como podrá ver, hay bastantes jóvenes. Y a veces se reúnen en un horario en que, si, discúlpeme, pero si le caen 6 personas a uno es algo injusto. A mí me han robado, y me han robado así, me han caído personas pues, en un punto de acceso Wi-Fi, me han robado, y me han golpeado, por eso le digo, eso atrae a ese tipo de gente. Es lo único, pero de ahí que hay gente que aprovecha, es verdad, porque yo en la universidad puedo usarlo para ver Netflix, como puedo usarlo para hacer mis deberes, que es lo que yo hacía en la universidad hace tiempo. Por supuesto, entonces imagínense, vamos a suponer que usted es chévere, lo usa para estudiar, investigar. Vamos a suponer que un compañero suyo lo usaba solo para ver Netflix. Y por eso lo van a eliminar. Por eso es malo poner internet en la universidad. Ponen un punto de internet y ahí le roban. Por eso es malo el punto de internet. No, es malo que no hubo seguridad, que no puso seguridad el Estado ahí, o que la policía no estaba cerca. Ahí discúlpeme, pero ya le jugó el número, ya le robaron, pues ya no es culpa del gobierno. Es que también, póngase así, nosotros nos quejamos de la seguridad, nos quejamos de la delincuencia, pero también esos que le robaron, ¿usted se imagina qué posibilidades tuvieron de estudiar? A la final no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen posibilidades de trabajo. Entonces es un problema social, no solamente de gente que se daña o dañada, también un problema social, pero la prensa o nosotros no queremos analizarlo. Pero ahí hay un problema de la sociedad, que no se le dio las garantías a esos chicos, que cuando estaban pelados, cuando eran niños, después de 12 años, 15 años, no tenían dónde ir a jugar pelota, no tenían dónde ir a estudiar canto, a estudiar ¿cómo se llama? Por ejemplo, en eso sí concuerdo con usted, economista. Por ejemplo, allá en el Puyo, allá en estos gobiernos autónomos descentralizados. Correcto, ¿qué hacían los gobiernos descentralizados? Que por lo general, sí ayudan y dan, sí, o sea, ayudaban a esto, al arte, porque yo trabajaba en uno de estos, como mensajero. Ya, entonces, mire, es que ese gobierno descentralizado también es Estado. Cuando hablamos de Estado, de gobierno, hay gobiernos descentralizados que son los municipios que elegimos. Y ahí llegaban chicos, o sea, le daban oportunidades. Pero eso es gasto público. Quiero que me entiendan que el gasto público es bueno, bien invertido. Si, como el Puyo, la alcaldía lo invirtió ¿en qué? En dar canchas para los chicos para que puedan jugar, en dar cursos para que puedan salir, aunque sean cursos de fútbol, cursos de belleza, cursos de lo que sea, para que los chicos y las chicas puedan salir de la pobreza y que puedan ocupar su tiempo no en cosas malas, no en estar vagando en la esquina. Por ejemplo, en mi época, yo sí salía a jugar pelota, que no salía a jugar pelota cuando era adolescente, pero yo cumplía con mis deberes y me iba a jugar pelota. Pero crear vagos precisamente lo contrario, es no darle canchas, no darle oportunidades de educación, no darle cursos, no darle que puedan hacer atletismo, que puedan hacer otras cosas y estar dedicados solamente a estar vagos y por ahí dedicarse a robar. Entonces es un problema social y los municipios, tanto como el Estado, son los que deben aportar. Que también lo hace la parte privada. Usted también ve, por ejemplo, en mi colegio, yo era un colegio privado, también teníamos los cursos vacacionales. Y vagos no estábamos en las vacaciones, porque en las vacaciones se supone para estar vagos. Pero en vacaciones a mí me mandaban a estudiar, me mandaban a hacer deberes en vacaciones. Y aparte, obviamente, tenía los cursos vacacionales. Y había cursos de pintura, cursos de música, cursos de computación, cursos de fútbol, a los que nos gustaba el fútbol. Entonces el chico estaba ocupado. ¿Quiénes son los que están desocupados vagos? Bueno, posiblemente los que realmente no tengan esas oportunidades
y los que de una u otra manera se vayan a dañar en el camino. Pero un chico que está haciendo deporte, un chico que está haciendo atletismo, un chico que tiene oportunidades de, por último, más adelante ganar una medalla, no está pues pensando en hacer delincuencia, no está pensando en robar, no está pensando en drogarse. Entonces, la droga no es la solución solamente, ya, es que vamos a atacar la droga. También al chico hay que darle las oportunidades para que no llegue a eso. Y eso tiene que hacerlo el Estado. Pero el Estado no lo hace, o lo hace a media. Entonces nosotros exigimos, no, es que no debe haber delincuencia, no, es que no debe haber droga. Sí, pero ¿y cómo no debe haber? ¿Cómo le doy las otras alternativas para quitarle gente a la droga? Entonces, ¿cómo genero trabajo para que la gente esté trabajando y no esté pensando en robar, no esté pensando en... Porque si tú te criaste bien, tú tuviste las oportunidades, tienes la oportunidad de estudiar, oportunidad de trabajar, no estás pensando pues en droga, no estás pensando en cómo hacer más dinero, cómo aprender más, estás pensando en cómo hacer un negocio. Pero ¿cómo le hacemos que el chico que no tiene esa oportunidad, sí la tenga? Que sí esté pensando en que tiene un futuro por este lado, y no se vaya por otro lado. Esa es lo que nosotros a veces no nos podemos pensar. Y pensamos que regalarle algo a un chico es hacerlo vago. Yo estoy en contra de eso, siempre he estado en contra de eso, porque considero que es un simplismo. Eso se llama falacia, es una simplificación. Todo se reduce a no darle. Aquellos tienen que buscar y comprar sus propias cosas. Sí, y si no pueden, y si no tienen los padres, si el papá no está, el papá migró, o la mamá no está, están solos con los abuelos, o sea, hay un sinnúmero de cosas que, como dice el compañero, en los municipios también se dan. Y son muy buenas esas actividades. Que debe haber más, por supuesto. Por supuesto. Que se debe inyectar más que todo dinero para hacer que estas obras sigan funcionando, no solo en esos autónomos descentralizados, sino en los gobiernos de aquí. Porque claro, por ejemplo, no se da la oportunidad. Yo conozco a personas, sí, disculpen que me interrumpa. Sí, sí. Por ejemplo, usted, o sea, no todos los niños que están en la calle o los pelados que están en la calle, a veces fue porque tenemos, Claro, no es culpa de ellos, a veces no tienen la oportunidad. Por ejemplo, la tabla de drogas, tanto se quejaban. O simplemente les ocurrió una desgracia. Por ejemplo, yo conozco a un niño que un pelado le hicimos. Ajá. Yo lo conozco y él chambea todo. Yo le digo a Ariel. Claro, de hecho yo también conozco, yo lo contrataba a un joven que tenía unos 15 años para que me limpie en mi casa del sur, cuando estaba hasta acá, hasta cuando me cambié acá al norte, lo contraté hasta antes de pandemia. Y era chambero, trabajaba de chamba y también venía a hacer limpieza, me lavaba el carro, lavaba la casa, o sea, formas de ayudarlo. Y era muy trabajador, o sea, hay gente muy trabajadora. Miren, y nunca se drogó, hasta donde yo supe. Es que la tabla de drogas, que todavía siguen, y esa tabla que tanto se quejaban hace 5 años, todavía sigue. Han pasado casi 5 años y la tabla todavía sigue. Porque el problema no es el consumo, no es que porque la tabla ya se drogan los chicos por la tabla. Eso es algo político que se dijo. Pero los chicos se drogan por los problemas que tienen, por el abandono, por la falta de oportunidades. Por eso. Y yo no soy tan experto, debe haber más razones, por supuesto, pero no soy tan experto para saber las demás razones. Pero ya veo que obviamente no es por la tabla. No es, porque la tabla está y yo ya me drogué. Por favor, pues. Eso es un simplismo y es una mentira. Entonces se drogan los chicos por otras razones. Problemas políticos, problemas económicos, problemas de los padres, problemas personales, problemas de identidad, porque le dieron a probar. A mí cuando yo fui adolescente, estamos hablando hace unos 30 años ya, me ofrecieron en el colegio. Y yo dije no. En el colegio privado. Yo dije no. Pero prueba, no. Cigarrillo me ofrecieron. Y mi cigarrillo, creo que en sexto curso probé cigarrillo, no me gustó. Cigarrillo. Y yo nunca he fumado, gracias a Dios. Pero te ofrecen en los colegios. Y tú dices, no, ¿por qué? Por tu formación, porque mis padres me formaron bien. Tuve problemas adolescentes, por supuesto, como todo adolescente. Pero ahí estaban las oportunidades y siempre van a estar. Y son nuestros hijos los que tienen que, con nuestra educación, con los valores que les forjamos, los que tienen que decir no.
Y tú dices no. Y no es no. No porque hay una tabla, no porque, no, es que todos lo hacen. Tú dices no porque sabes que es malo. A lo que es bueno te dice sí. No es que vamos a jugar pelota, vamos. No es que vamos a drogarnos, no, no puedo, no me gusta. Así sencillo. Entonces, bueno, eso es un problema un poco más social, no es parte de la materia. Es un derecho, obviamente, a la salud y a la seguridad de los chicos. Y es que el Estado debe garantizar esos derechos. ¿Y por qué no otra persona? Es que el Estado y la familia, pero a veces la familia no puede. Y es el Estado que tiene que entrar ahí. Pero bueno, eso es un tema muy, muy amplio y ya estamos con el tiempo. Yo quería aprovechar nomás, ya me pasé. Niños, para desearles una muy feliz Navidad, de verdad. Un abrazo, pasen lindo con sus familias, pasemos todos bien con nuestras familias. Un feliz 2022 con todas sus familias. Todas nuestras familias tengan mucha salud, mucho amor y mucha felicidad en este próximo 2022. Un abrazo, nos vemos de aquí el 6 de enero, el 5 de enero, pero déjenme ver la fecha, nos vemos el 6 de enero. El 6 de enero, si Dios quiere. Un abrazo, pasen súper bien, felices fiestas. Cuídense mucho en la fiesta. Un abrazo. Pues bien, mister, gracias. Cuídense. Hace bien, profe. Lindo feriado. Lindo feriado, muchachos. Disfruten, no se olviden de revisar el Moodle. Yo sé que es feriado y todo, pero revisen y hagan las actividades con tiempo, ¿no? Listo, un abrazo, saludos a todos. Pasen bien, cuídense mucho. Pues, profe. Feliz Navidad.